Imagina esto. Dos petroleros iraníes navegando de madrugada en el Golfo de Omán, intentando lo que Teherán lleva semanas planeando: romper el bloqueo naval estadounidense, regresar a puerto, cargar petróleo, ganar tiempo. En cuestión de minutos, un F-18 Super Hornet despegó del USS George H.W. Bush. Los alcanzó con municiones guiadas de precisión y los dejó completamente inmovilizados en el agua. No hundidos, inmóviles. Porque el mensaje que Estados Unidos quería enviar no era de destrucción, era de control absoluto. Este corredor ya no está bajo tu mando. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo. En Zona Roja Militar seguimos en tiempo real cada movimiento del conflicto que está redefiniendo el equilibrio de poder en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz esta semana es uno de los momentos más críticos desde que comenzó esta guerra. Para entender por qué lo de esta mañana importa tanto, hay que retroceder a lo que ocurrió la noche anterior. Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos ejecutaron ataques de precisión contra múltiples objetivos iraníes a lo largo de la costa del Estrecho de Hormuz, sitios de lanzamiento de drones en Bandar Abbas, depósitos de misiles de crucero de defensa costera, radares en la isla de Keshm, instalaciones en Bandar Kangan y Jeruk. No fueron ataques improvisados. Fueron la respuesta directa y calculada a lo que Irán hizo en cuanto los destructores estadounidenses comenzaron a aproximarse al estrecho para escoltar los barcos del Proyecto Libertad, lanzar misiles, drones y embarcaciones pequeñas contra los buques de guerra. Y ahí comenzó el verdadero problema para Teherán. El secretario de Estado Marco Rubio lo dejó absolutamente claro en su declaración pública. Sus palabras no tenían margen para la ambigüedad diplomática. Si nos disparan, respondemos. Si un barco iraní se aproxima a un buque de guerra estadounidense con intenciones hostiles, ese barco será destruido. Si un operador de misiles lanza un proyectil contra las fuerzas de Estados Unidos y lo vemos hacerlo, será alcanzado. No es una línea roja nueva, dijo. Debería ser obvia para cualquier país que razone con normalidad. Solo los países estúpidos no responden cuando les disparan. Y Estados Unidos no es un país estúpido. Esas palabras definieron las nuevas reglas de enfrentamiento en el Estrecho de Hormuz. Ya no hay zona gris. Ya no hay zona de tolerancia para embarcaciones que se aproximen en formación de enjambre, para drones lanzados desde costa, para misiles de defensa costera activados contra la flota. Pero lo que ocurrió esta mañana reveló algo mucho más importante que un simple cambio en las reglas de combate. Reveló hasta dónde está dispuesto a llegar Washington, antes de considerar que la situación requiere una respuesta de escala completamente diferente. Reveló el estado real de la economía de guerra iraní, porque los petroleros Sea-Star 3 y Sabida no intentaban llevar petróleo al mercado, iban vacíos. Su misión era regresar a puerto iraní para ser usados como almacenamiento flotante, una solución desesperada ante un problema que el Kremlin de Teherán lleva semanas tratando de ocultar. Irán ya no tiene a dónde guardar su propio petróleo. La producción continúa porque detenerla implica daños permanentes en los pozos, pero las exportaciones están bloqueadas. Los tanques de almacenamiento en tierra se están llenando, y sin petroleros disponibles para cargar y mantener el crudo en flotación mientras espera un comprador, el sistema petrolero iraní está llegando a un punto de quiebre que ninguna declaración del ministro de Relaciones Exteriores puede disimular. Lo que parecía una maniobra táctica era en realidad una señal de asfixia económica total. El Comando Central de Estados Unidos publicó los números en su declaración oficial y son devastadores para Teherán. Más de 70 petroleros bloqueados actualmente, incapaces de entrar o salir de puertos iraníes. Capacidad de carga combinada, 166 millones de barriles de petróleo. Valor estimado, 13.000 millones de dólares. Eso no es un bloqueo simbólico, es la amputación directa de la arteria económica de un régimen que depende del petróleo para pagar sus fuerzas militares, mantener los subsidios que sostienen su base de apoyo político, financiar las operaciones de la Guardia Revolucionaria en todo el Medio Oriente y sostener la lealtad de los mandos militares que de otra forma empezarían a calcular cuánto tiempo más vale la pena defender a un régimen que no puede pagarles. Hay reportes no confirmados pero persistentes de que sectores de las Fuerzas Armadas iraníes llevan semanas sin recibir sus salarios completos. Si eso es cierto, el bloqueo no es solo una presión económica.
Es una cuenta regresiva institucional, y mientras esos números crecen cada día, el tiempo que Irán puede operar en estas condiciones se reduce a una velocidad que ninguna declaración pública puede detener. El tercer petrolero afectado fue el Hassana, inutilizado días antes con una táctica diferente. Un F-18 Super Hornet del USS Abraham Lincoln disparó su cañón de 20 milímetros contra el timón del barco sin carga. No lo hundió, lo inmovilizó quirúrgicamente. 3 barcos neutralizados, ninguno destruido. El mensaje es tan claro como puede serlo. No necesitamos hundir tu flota para controlarte, solo necesitamos que no puedas moverte. Pero aquí es donde todo cambia, porque la presión económica está generando decisiones iraníes que van mucho más allá de lo irracional. Las imágenes satelitales analizadas por Reuters en las últimas horas muestran un derrame de petróleo de aproximadamente 45 kilómetros cuadrados detectado cerca de la isla de Kark, que maneja alrededor del 90% de las exportaciones petroleras de Irán. Nadie puede confirmar con certeza si fue un error técnico, el resultado de un ataque o una descarga deliberada. Pero el momento no es aleatorio. Si la capacidad de almacenamiento está llegando al límite y los petroleros no pueden regresar a cargar, el régimen podría estar optando por verter petróleo al mar de manera controlada antes que ralentizar la producción y arriesgarse a daños permanentes en los pozos. Si eso es lo que está ocurriendo, esta guerra ha entrado en una fase completamente nueva. Irán dispuesto a generar un desastre ambiental para poder respirar económicamente una semana más. Y mientras todo esto se desarrolla, el ministro de Relaciones Exteriores iraní publicó una declaración que resume perfectamente la desconexión entre el liderazgo en Teherán y la realidad sobre el terreno. Afirmó que la capacidad misilística de Irán ha alcanzado el 120% del nivel que tenía antes de que comenzara la guerra. Una declaración extraordinaria. El único problema es que no coincide con nada de lo que Irán ha hecho en semanas. Si la capacidad de misiles está al 120%, ¿por qué la densidad de las salvas ha caído drásticamente comparada con los primeros días del conflicto? ¿Por qué Irán está usando enjambres de lanchas rápidas y drones pequeños en lugar de misiles balísticos? ¿Por qué intenta romper el bloqueo con petroleros vacíos en lugar de ejercer presión con fuego real? Hay algo que casi nadie está diciendo en voz alta sobre este momento. Irán no solo está perdiendo el control del estrecho, está perdiendo el contacto con su propia situación estratégica. Y la evidencia más clara de eso llegó desde el frente que Teherán menos podía permitirse fracturar: China. Las fuerzas iraníes atacaron un petrolero vinculado a intereses chinos y posteriormente confiscaron otro barco chino en el mar de Omán, el Oshankoi, que según la prensa iraní transportaba petróleo iraní y pertenecía a una naviera con sede en Shanghái. El régimen confiscó un barco de un aliado estratégico que transportaba su propio petróleo. Beijing expresó su preocupación de manera oficial, señalando que había ciudadanos chinos entre la tripulación del barco atacado y advirtiendo que la escalada en el estrecho amenaza uno de los corredores marítimos más críticos para la economía global. Para Irán, alienar a China en este momento equivale a cortar el último hilo que lo conectaba con cualquier salvavidas diplomático real en el tablero internacional, porque Rusia está absorbida en su propio conflicto. Los países del Golfo están comprando armamento estadounidense. Europa está coordinada con Washington. Y ahora Pekín, el único actor con peso económico real que había mantenido relaciones comerciales con Teherán a pesar de las sanciones, tiene ciudadanos en barcos atacados y un petrolero confiscado en aguas del mar Arábigo. Esa es la soledad estratégica más completa que Irán ha enfrentado en décadas. Y en ese contexto, la arquitectura militar que Estados Unidos está construyendo en el Golfo ya no parece una respuesta a una crisis temporal. El Departamento de Estado aprobó ventas de armamento por $25,000 millones a Bahrein, Israel, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, el triple de lo que se había anunciado inicialmente. El paquete incluye grandes volúmenes de interceptores de misiles Patriot. Hay más demanda de esos sistemas en este momento que capacidad de producción disponible en Estados Unidos, lo que da la medida de la seriedad con que los países del Golfo están procesando lo que está ocurriendo. No se están preparando para una crisis que termina con una firma, se están preparando para una guerra regional prolongada. El verdadero golpe no fue inutilizar los petroleros, fue lo que eso reveló sobre quién controla realmente el estrecho de Hormuz.
Irán lleva meses afirmando que el estrecho es su corredor soberano, que tiene derecho a controlar el tráfico que lo atraviesa. Marco Rubio lo planteó de manera que no deja espacio para la interpretación diplomática. Si el mundo acepta que Irán controla una vía internacional, hay 10 países más esperando hacer lo mismo con sus propias vías acuáticas estratégicas. Eso no es una amenaza geopolítica abstracta. Es el colapso del sistema de libre navegación sobre el que descansa el comercio global. Y es exactamente lo que Estados Unidos está impidiendo. Un barco a la vez, un petrolero inmovilizado a la vez, dejando en claro que el estrecho de Hormuz no pertenece a ningún estado costero. Es una arteria del mundo, y el mundo tiene la intención de mantenerla abierta. Irán apostó a que el bloqueo era sostenible desde el punto de vista político, que la presión internacional obligaría a Washington a negociar desde una posición más débil, que podía aguantar el dolor económico más tiempo de lo que cualquier analista calculaba, que China intervendría diplomáticamente para abrirle un espacio de maniobra, que los países del Golfo, cansados de la incertidumbre, presionarían a Estados Unidos para moderar su postura. Ninguna de esas apuestas está saliendo como Teherán calculó. Los países del Golfo están comprando misiles Patriot a escala récord. China está enviando comunicados de protesta, no de solidaridad. Los barcos neutrales están saliendo del estrecho escoltados por la Marina estadounidense. Y los petroleros iraníes permanecen inmovilizados en el Golfo de Omán con los motores apagados, sin capacidad de moverse, mientras el petróleo iraní que no puede venderse sigue llenando tanques que ya no tienen más espacio disponible. La de un régimen que intenta respirar un día más con barcos vacíos, derrames de petróleo sin explicación y declaraciones sobre capacidades militares que sus propias acciones contradicen en tiempo real. Suscríbete a Zona Roja Militar ahora mismo. Lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz esta semana es la imagen más clara que hemos visto hasta ahora de hacia dónde va este conflicto. Y los próximos movimientos se van a producir muy rápido. Aquí los analizamos con la profundidad que merecen.